para que quede como evidencia y usted pueda verla cuando lo necesite. Y bueno, como ustedes saben, nos vamos a estar viendo por 17 semanas. Y en un momento les hablaré un poco de las evaluaciones. Supongo que ya tuvieron clases con otros profesores y bueno, más o menos ya deben de estar claros. El objetivo entonces, voy a abrir el chat, les voy a compartir mi número de teléfono mientras los otros compañeros se conectan. Y en función a eso, ¿para qué le voy a compartir mi teléfono? El teléfono se lo comparto para que si usted tiene algún inconveniente con un deber, con ingresar a la plataforma, con algún ejercicio que necesite resolver, alguna consulta, usted tenga la libertad de escribirme para hacerme la consulta. Recuerde que el objetivo es acompañarles en este proceso, en estas 17 semanas. ¿Estamos de acuerdo, estimados? No les voy a bloquear el audífono, el micrófono, perdón, no les voy a bloquear el micrófono para que cuando ustedes quieran hablar, ustedes mismos desbloqueen, me hablen y vuelvan a bloquear, para que no tengamos tanto ruido. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi Listo, número profe. este es mi número de teléfono. ¿Ya tienen algún presidente de curso? No todavía. Todavía no tienen algún presidente de curso. Ustedes, Álvaro, Alvarado, Benavides, Baldión Purún, es lo único que puedo ver en el nombre, y Baldión Ati, ¿ustedes se conocen entre ustedes? Sí, profe. Ah, bueno, y anteriormente, ¿quién era su presidente de curso? Porque sí es necesario, estimados, que ustedes tengan un presidente de curso. Es necesario. Entonces, como les estaba diciendo, el objetivo de los docentes de la UIsrael es acompañarles en este proceso, que este sea más ameno, que ustedes tengan un nivel académico bastante elevado y obviamente de calidad. Entonces, en función a esos objetivos, yo voy a ser su tutora en la materia, es decir, que voy a ser su guía para todo este proceso que implica. Yo creo que sí, ya vamos a empezar. Les voy a compartir una presentación para que hablemos un poco de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, les comparto. Déjenme acá. Estoy en el archivo, espérenme unos segundos. Y ya vuelvo con ustedes. Ojalá que hoy nos vayamos con un presidente de curso, estimados, para que podamos entonces yo tener contacto directo con él o con ella y en función a esto entonces poder avanzar. Bien, entonces aquí tengo la presentación de la asignatura. Hablemos un poco de la evaluación. ¿Todos la ven claramente? Ya recuerden cómo funciona. No los tengo bloqueados por el momento. Es para que usted, si quiere intervenir, bien sea por el chat o a través del micrófono, usted pueda hacerlo con toda libertad. Voy a abrir también el chat para poder hablar. Bien, entonces, estimados, miren. El objetivo de que usted está viendo esta asignatura es precisamente que usted tenga la capacidad de organizar, tabular, graficar y hacer inferencias sobre unos datos estadísticos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a lograrlo en 16 semanas. Les hablo un poco de la evaluación. Desde ahora les doy la bienvenida. Les hablo muy por encima de qué es la estadística. Ya en la clase como tal voy a profundizar más.
Pero les comento, ¿no? Sería más fácil decir dónde la estadística no tiene incidencia que hacer el listado de donde sí tiene aplicaciones. Entonces, en estadística, la estadística en ingeniería, en administración, en medicina, en todas las áreas tiene incidencia. Ustedes manejan datos, tiene incidencia la estadística. Entonces, vamos a hablar un poco de la evaluación y cómo Nayade Domenech evalúa a sus estudiantes a través de actividades de seguimiento y de esas dos evaluaciones que vamos a hacer. Entonces, hablemos un poco de ellas. Miren, vamos a hacer dos evaluaciones. Yo creo que ya sus profesores les han hablado de ellas. Vamos a hacer una evaluación parcial en la semana 8, pero el plus en este periodo, el plus básico es que en la semana 7 nosotros vamos a ver un refuerzo académico. ¿Por qué vamos a ver el refuerzo académico? Como les dije, necesitamos que ustedes sean excelentes académicamente. Y con este refuerzo académico, estimados, ustedes estarían más preparados para su evaluación parcial. Recuerden que es una nota cuantitativa, entonces necesitamos que usted salga bien. Y para hacer eso, entonces, necesita estar acompañado. ¿Qué vamos a hacer en la semana 7? ¿Y qué vamos a hacer en la semana... ¿Y qué vamos a hacer en la semana 16? En la semana 7 y en la semana 16, precisamente están estos refuerzos académicos. Nayade va a hacer modelos de examen, voy a resolver ejercicios y vamos a resolver modelos de examen. ¿De dónde salen esos modelos de examen? Los modelos salen de evaluaciones que yo hice en semestres anteriores en esta asignatura y que les van a servir de guía para que usted vea la complejidad o la profundidad que se va a evaluar en estos exámenes. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Estamos. Ok, entonces estamos de acuerdo. Entonces, semana 7 y semana 16 hacemos modelos de exámenes para que en la siguiente semana, que serían la 8 y la 17, usted tenga éxito en su prueba. Les comento, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben, pero no me parece que sea en vano. Recuerden que el 60% de la nota son las actividades de seguimiento. Si usted no es responsable respecto a subirlas a tiempo, a cumplir con cada una de ellas, usted está jugando con el 60% de su nota y 60% estimado es un porcentaje bastante elevado. El examen parcial y el examen final representa el 40% de su nota. Entonces, usted salga bien en ambas, en el 40% y en el 60%, pero no se olvide de cumplir con las actividades de seguimiento. Es vital que usted haga eso. De no hacerlo, yo les doy un ejemplo. Supóngase que usted tiene un promedio en actividades de seguimiento de 8 puntos, pero usted no subió un deber. Eso le baja drásticamente a 7 o casi o a menos de 7. ¿Por qué? Porque es vital, ¿no? ¿Cuántos deberes vamos a hacer nosotros en esta asignatura y cómo los vamos a manejar? ¿Qué estructura tiene, no? Mire, los deberes que yo envío, voy a insertar acá algo para escribir. Los deberes que yo envío, voy a mover un poquito esto para acá, tienen esta estructura, tienen una parte teórica, ¿sí ven lo que estoy escribiendo? Más un componente práctico. 50% representa la parte teórica y 50% representa la parte práctica. ¿Qué es la parte teórica? Les doy un ejemplo. Actividad de la semana 2. Realice un mapa conceptual sobre la estadística, las medidas de tendencia central, por ejemplo, y preséntelo a través de algún software o hágalo manualmente, como usted quiera. Y esa sería la parte teórica, ¿cierto? Esta sería la parte teórica. ¿Cuál sería la parte práctica? En la parte práctica serían ejercicios.
yo les digo, bueno, la parte teórica, el mapa conceptual sobre las medidas de tendencia central. Miren que es un ejemplo. Y la parte práctica, resuelva los contenidos que se encuentren en el archivo adjunto. Profe, ¿qué cantidad de ejercicio usted coloca? Porque ya tenemos una parte teórica. Máximo unos 5, máximo, por semana unos 5. Ahora, hablemos un poco del tiempo que les doy para que usted resuelva o cargue su ejercicio, sus actividades de seguimiento. ¿Cuánto tiempo les doy? Entonces hagamos un ejercicio para que vean que es mucho tiempo. Usted en su ordenador, en su computadora, tiene acá en la esquina de inferior derecha, tiene en donde aparece la hora y el día. Ábralo, por favor. Hagamos ese ejercicio. Usted tiene allí donde aparece inferior derecha. Usted tiene donde está la hora, bueno, si lo tiene configurado así, ¿no? Y aparece allí el calendario del mes de abril. Aparece sombreado el 7, porque es hoy martes 7. Contemos desde el 6. Usted solamente está perdiendo un día. Contemos desde el 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta ahí sería. Yo, sin embargo, me extiendo 2 días más. 15 y 16. Estimados, y por lo menos uno que me responda, ¿cuántos días son? Desde el 6, desde el lunes, hasta el 16. ¿Cuántos días son, estimados? 10 días. 10 días. 10, profe. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que 10 días son suficientes? Yo extiendo 2 días más. Los que suban en los últimos 2 días tienen menos notas que los que subieron durante los 8 días, ¿no? Quiero que quede claro eso. Quiero que quede claro. Yo extiendo 2 días más para aquellos que tuvieron inconvenientes, cualquier cosa, ¿no? Pero quienes subieron entre los 8 días tienen su nota sobre 10, totalmente sobre 10. Entonces, usted tiene 10 días para realizar una tarea realmente sencilla que representa el 60% de su nota. Entonces, a mí sí me parece bastante interesante que usted cumpla con ella, porque de eso depende la aprobación. En un 60% depende la aprobación de la asignatura. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hablemos un poco de la tarea y es más como un consejo, una recomendación, ¿no? Mire, si yo, y alguno de ustedes me contestará, si yo coloco un deber, ¿no? Y yo les pregunto, los deberes, los ejercicios prácticos va a ser igual para todos. Es decir, que sus ejercicios, si todos hicieron la actividad, si el ejercicio número 3 del señor Ortiz dio 4, al señor Carrillo también le va a dar 4 la respuesta en ese ejercicio. Son ejercicios, ¿no? Entonces, yo allí no me voy a dar cuenta que usted utilizó como apoyo a un compañero o no me voy a dar cuenta que usted no hizo los ejercicios, porque la misma respuesta que le da, por ejemplo, el señor Ortiz le va a dar al señor Carrillo. Ahí estamos claros, no me voy a dar cuenta. Pero ¿qué pasa con la parte teórica? ¿Será que en el ejemplo que les dije del mapa conceptual del señor Ortiz va a ser igual al del señor o la señora Carrillo, señorita Carrillo? Pregunto y alguno de ustedes me responde. Señor, Va a por ser favor, diferente. soy masculino. Señor Carrillo, lo que pasa es que solo veo tu nombre y el segundo, los 2 apellidos. Y de tu nombre solamente veo una M y una A. Si ustedes editan, pueden hacer que aparezca primero el nombre. Entonces, Ortiz y Carrillo, en sus mapas conceptuales del ejemplo que les dije, ¿pueden ser iguales? Pregunto. No. No. Un poquito. Es imposible, ni siquiera si son gemelos, es imposible. Entonces, allí yo me voy a dar cuenta que usted no hizo su deber. Y al final de cuentas, estimado o estimada, el único que está perjudicándose va a ser usted. El único, más nadie. ¿Por qué? Porque si usted el deber a un compañero se lo pasó totalmente, ¿dónde va a estar el problema? El problema va a estar es que usted ni siquiera se tome el tiempo para ver cuál fue el análisis y síntesis que hizo el compañero que le hizo el favor de darle el deber hecho. Entonces, yo le recomiendo, estimado o estimada, que por favor, si usted por alguna casualidad está en esa situación,
por X o Y circunstancia, por favor, sea ingenioso. Haga el análisis y síntesis que ya hizo la persona que le está pasando el deber. Y aparte que no se lo va a poder copiar totalmente, solamente se va a poder copiar la mitad. ¿Por qué? Porque la teoría no puede ser igual. Y su profesora de estadística, yo no sé si será una ventaja o una desventaja. Yo tengo una memoria fotográfica bastante buena y supóngase que yo tengo 300 estudiantes de estadística y tengo que corregir 300 deberes de una semana. Supóngase que cuando yo reviso la tarea del señor Elías, que es la número 1, yo, ay, perfecto, el señor Elías salió muy bien, tiene 10 en su deber, está perfecta la tarea, me gustó mucho, ¿no? O quizás el señor Elías sacó 8. Cuando yo coloco una nota inferior al máximo, es decir, al 10, yo le coloco en retroalimentación el por qué usted sacó esa nota. Eso es para que usted vea en dónde falló o por qué no alcanzó la máxima nota. Entonces, usted va a tener un comentario de por qué usted no tiene la máxima nota. Entonces, sigamos con el ejemplo. El señor Elías, cuando estoy corrigiendo los 300 deberes de mis 300 estudiantes de estadística, es el deber número 1. Y luego, cuando sigo avanzando, el señor Benavides es el deber número 299. Entonces, el señor Benavides y el señor Elías, ellos tienen el mismo deber. Adivine qué pasa en mi cabeza. Los recuerdo. Voy a la primera, me devuelvo 200 y tantas veces para ver qué es lo mismo. Eso se llama memoria fotográfica y su profesora de estadística la tiene. Así que les advierto, estimados, porque el objetivo, recuerde, que es aprobar la asignatura, acompañarles en ese proceso para que usted la pueda aprobar y que sea de calidad. Pero si usted no se compromete con la asignatura, entonces ya no depende de su docente, de la aprobación o no de su asignatura. ¿Estamos todos comprometidos? Y ahí pueden abrir el micrófono, escribir en el chat o lo que sea. ¿Estamos todos Sí, profe. comprometidos? Sí. Ok. Sí. Entonces. Sí, profe. Bien. Les pregunto antes de darle la estructura de la asignatura. ¿Qué pasa si usted tiene alguna dificultad o algún problema, bien sea de asistencia, resolver un deber, me invento cualquier cosa, tiene un problema de conexión, cualquier problema? ¿Qué debe hacer usted? ¿Con quién se debe comunicar? ¿Con el presidente o con el tutor? Exactamente. Ya su tutora, en este caso, yo siempre hago esto con todos mis cursos, pero es precisamente para que usted se sienta acompañado. Porque entonces, imagínese que tiene un problema y entonces usted se desespera y no sabe cómo hacer. Entonces, si usted tiene el presidente de curso o la presidenta y tiene también el acceso a su docente para esos casos, entonces usted está bien y ya no se siente solo, está acompañado en una asignatura, entonces va a poder resolver cualquier dificultad que tenga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver la estructura. En la estructura de la asignatura vamos a ver 4 unidades o temas, en donde el primero es organización y representación de datos estadísticos. Eso lo vamos a ver hoy, una parte, ¿no? Luego vamos a ver análisis e interpretación de datos estadísticos. Luego vamos a estudiar las distribuciones de probabilidades. Aquí vienen las continuas y las discretas. Cuando llegue su momento, usted va a entender esto. Y luego viene regresión lineal y correlación, en donde, mire, esta última parte es realmente fundamental porque usted a través de la regresión lineal, usted puede evaluar si 2 variables están relacionadas entre sí. Me invento algo para que entiendan, ¿no? Supóngase que usted está evaluando la tasa de mortalidad de las mujeres en Quito. Esa sería una variable. La segunda variable, la edad. Usted, a través del análisis de regresión lineal, usted puede ver si estas 2 variables tienen relación, si en verdad la tasa de la mortalidad tiene que ver con la edad. Entonces, todo esto que está acá, empezamos con estadística descriptiva, luego vamos a estadística inferencial. Bien, ya que estamos en la presentación de la asignatura, me voy a detener acá, les voy a preguntar si tienen alguna duda para empezar, estimados, con la clase
teórica como tal. Les advierto, hoy es teoría, voy a tratar de ser lo más clara posible y les doy la libertad de interrumpir, eso es activando el micrófono o escribiendo por el chat para consultarme algo que no haya entendido. Entonces, miren en estos tiempos, ¿no? Miren este pensamiento de Nelson Mandela. Dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Imagínense esa frase en estos tiempos, ¿no? Que estamos con crisis y bueno, todo lo que nadie en este mundo está exento de lo que está pasando. Les invito por favor a que se comprometan, no solo con estadísticas, sino con todas las asignaturas que usted está viendo, para que culmine con éxito y se sienta usted bien con usted mismo al momento de finalizar la carrera. En esto inmediatamente serían los cursos, pero al final sería la carrera. Ahora pregunto, ¿tienen alguna consulta, duda? Mire que dejé algunas cosas abiertas precisamente para que usted pregunte. A ver, espero. Estimados, dejo de compartir esta pantalla, veo el chat. Voy a leer los chats para que todos también, por si acaso es su misma consulta, entonces yo todos quede la respuesta, ¿no? Dice, buenas noches, profe, llegué poco tarde, tuve inconvenientes con el computador. En este tipo de eventos, usted podría escribirle directamente al presidente del curso y también a su profesora. ¿Por qué? Porque yo les doy esa apertura. Eso sí, les digo una cosa respecto a la asistencia. Lo voy a esperar 10 minutos. Si no tienen ningún problema para conectarse, entonces los voy a esperar 10 minutos. Las autoridades han sido muy claras en donde el tiempo máximo de espera tiene que ser 10 minutos. Yo los voy a esperar. Al menos que usted, por X o Y causa, me haya escrito, me haya notificado a su presidenta, a su presidenta, y entonces ya usted sí se conectó después, ya yo tenga conocimiento de lo que está pasando. ¿Estamos todos de acuerdo respecto a la asistencia? Fue uno de los temas que dejé abierto. A ver. De acuerdo, profe. Ajá, Risueño dice que estamos de acuerdo. El señor Ortiz también dice que está de acuerdo. profe. También está de acuerdo. Bien. Entonces, hasta ahora tenemos 11 participantes. En el transcurso de la semana esto se va a ir incrementando y vamos a ir avanzando progresivamente. A ver, ¿alguna otra pregunta, estimados? Para poder avanzar Seguro que no quieren escoger de una vez su presidente. Mire que es la única clase en donde nos tomamos este tiempo para hablar, para comunicarnos. Y hago otra pregunta. ¿Saben utilizar los controles de Zoom? ¿Saben que ustedes pueden tomar el control remoto? No. ¿Ah? El señor Ortiz habló, pero no sé qué dijo. Sí, profe. Entonces ustedes pueden editar, ustedes pueden... aquí nosotros vamos a utilizar el Excel. Imagínense un ejercicio que yo le diga, a ver, señor Kevin, haga, por favor, termine el ejercicio. Y entonces el señor Kevin me tiene que pedir a mí el control de la clase para que él pueda editar desde su ordenador mi hojita Excel. Entonces, en verdad, Zoom me gusta mucho porque es permite esa comunicación sincrónica perfecta y obviamente asincrónicamente, ¿no? Con las clases grabadas, pero me gusta mucho porque es muy interactivo y nos podemos comunicar y bueno, la interfaz es bastante amigable y bueno, eso hace más amena la clase, sobre todo ahora que nos tenemos que adaptar mientras nos podamos ver. ¿Tienen alguna otra consulta, estimados? Profe, no le entendí un poquito bien la parte que nos comentaba de las notas. Podría ser solo una breve explicación nada más.
Ok, Para estar un ¿quieres que poquito te más hable claro. o te muestre la presentación como tal y te hablo? ¿Perdón? ¿Te muestro la minita donde está el porcentaje o simplemente con que te hable tú podrás No, con quedar que me claro? hable nada más. A ver, mire, la universidad, en función de que ustedes obtengan una excelencia académica, incrementó una semana más, incrementó. ¿Por qué? Porque ahora su examen final va a ser en la semana 17. En la semana 17. ¿Por qué? Porque en la semana 16 usted va a tener un refuerzo académico, igualmente en la semana 7. Esto es precisamente para que usted tenga como que una mayor probabilidad de éxito en su evaluación. El 60% de tu nota, del 100%, son las actividades de seguimiento, es decir, todos foros, chat, actividades que te diga que hagas, todo eso representa el 60%. Yo les exhorté a que por favor no dejen de cumplir con el 60% de las actividades y también les dije que yo les daba 8 días más 2, en donde los 8 días estaría evaluado sobre 10 y los últimos 2, los que carguen en esos últimos 2 días, estarían evaluados sobre 8, sobre 7. ¿Estamos claros allí? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Para empezar aquí. Tengo tanto el chat como las información de ustedes, las foticos de ustedes allí conectadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, como les dije, estimados, hoy vamos a ver organización y representación de datos estadísticos. Es nuestro primer tema. Aquí nosotros vamos a conocer cómo organizar, tabular y graficar datos estadísticos. Imagínense que usted evalúa una variable, más adelante les enseño cuáles son las técnicas de muestreo y todo lo demás, pero imagínense que usted evalúa una variable de una población y entonces, objeto de estudio, y entonces usted ya tiene esos datos en bruto. Bueno, a través de la organización, representación de datos estadísticos, usted va a organizarlo, a tabularlo, es decir, a colocarlos en una tabla, bien sea una tabla de distribución de frecuencia, y a representarlos gráficamente. Bien. Miren, ¿ven la presentación bien? ¿Tiene un buen tamaño? ¿O para continuar? Por lo menos uno que me diga, ya que uno lo vaya bien, ya se supone que todos van a hacer. Ah, bueno, entonces... Bien, profe. Bien, entonces hablemos de los objetivos que se deberían de cumplir en esta clase. El primer objetivo es de la definición de conceptos básicos, hablar de estadística como ciencia, cuáles son las etapas de investigación, qué es población, esos son conceptos, población muestra, cuál es la unidad de análisis, qué es el muestreo, parámetro, todas estas definiciones que están clasificados como el objetivo, el tema que vamos a ver como conceptos básicos. Y vamos a ver hoy también técnicas de muestreo, por ejemplo, tipo de muestreo, cálculo del tamaño de la muestra. Y les comento, ¿no? Sobre el cálculo del tamaño de la muestra, yo se las voy a nombrar ahora, porque lo necesitan para el proyecto que van a hacer en el transcurso de este semestre, pero en temas posteriores nosotros vamos a calcular como tal el tamaño de la muestra. Entonces, hoy solamente se los voy a nombrar. Entre los objetivos a cumplir, lo anterior era el contenido que vamos a ver, está reconocer la importancia de la estadística dentro de su campo laboral, identificar los conceptos básicos relacionados con un problema cuya solución requiere un análisis estadístico, diferenciar entre los tipos de variables o características dentro de una base de datos con información estadística. Estos son los objetivos que debemos de cumplir hoy. Vamos entonces con la introducción.
¿qué será la estadística? Mire que yo pregunto mucho y es para que ustedes intervengan, bien sea por el chat, bien sea por el chat o que desbloquee su micrófono y me hable, ¿no? Entonces, ¿qué será la estadística, no? ¿Qué es eso? ¿Por qué usted está viendo estadística? A ver, ¿quién me da alguna referencia? Y no sea tímido, intervenga. Es la interpretación de los datos, de algún dato. Interpretación de los datos. Mire que no, ni siquiera usted sabe quién habló. Yo no estoy viendo quién habló, así que intervenga, equivóquese o hágalo bien. Así usted aprende. A ver, entonces, ¿qué será eso? ¿Qué será la estadística, no? Espero sus respuestas. Mire que no me dejen esperando tanto, ¿no? Así que, por favor. ¿Qué será la estadística para yo continuar, no? La recolección de datos acerca de satisfacción de algún producto de los clientes o de algún Sé que es proceso. recolección de datos. La estadística se trata... Entonces, a ver, recolección de datos, dijo el compañero. A ver, ¿quién más? Ciencia que utiliza datos numéricos para obtener el cálculo de probabilidades. Datos numéricos para obtener el cálculo de probabilidades. ¿Sí? Recuerde que tenemos dos tipos de variables. Tenemos aquellas variables que son cuantitativas, cuantificar, y aquellas variables que son cualitativas, es decir, que vienen de atributos. Y ahorita vamos a hablar de eso, así que no se preocupe, ¿no? Bien. A ver, necesito una opinión más respecto a la estadística para continuar. Ya, ahora sí. Me estaba mostrando un mensaje acá, pero ya lo solucioné. Entonces, ¿qué es la estadística, no? Entonces, la estadística primero, ¿qué abarca, no? ¿Qué abarca? ¿No? La estadística es la unión de dos ciencias que se creían antes separadas, que es la probabilidad y la estadística como tal. La estadística se divide en dos ramas, en dos campos, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hablemos un poco de la estadística descriptiva. Nosotros vamos a tratar de abarcar ambos campos, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. ¿A qué se refiere la estadística descriptiva? Bueno, esta va desde la obtención, presentación, descripción de datos muestrales. Usted va a evaluar unas variables de una población y usted a través de la estadística descriptiva, usted, como les estoy diciendo desde que iniciamos, usted organiza, tabula y representa gráficamente los datos. Después de allí viene el siguiente paso. El siguiente paso es la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque con la estadística inferencial usted va a aplicar técnicas para interpretar las variables que usted analizó. Es decir, que usted a través de la estadística inferencial, usted, repito, va a inferir conclusiones de la variable que usted está estudiando. A ver, ¿qué queda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, bien, ¿entendieron? Miren que yo voy a ir avanzando y si usted no me dice que tiene alguna dificultad para entender, yo sigo. Yo sigo porque yo asumo que es que usted está entendiendo. Yo infiero, es decir, concluyo que usted entendió lo que yo estoy diciendo. Continuamos entonces. ¿En qué área se aplica la estadística, no? Como les dije al principio en la presentación de la asignatura, que sería más fácil decir en qué campo de acción no está incluida la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística se aplica en todas las áreas. Por ejemplo, en administración de empresas, la estadística se utiliza para evaluar un producto
antes de ser comercializado o después de ser comercializado también, porque se puede evaluar cuál es la aceptación de la población respecto a este producto de esta empresa. En economía, por ejemplo, yo aquí les coloqué unos ejemplos muy puntuales, para medir la evolución de los precios mediante números índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuesto familiar. Entonces, en economía, a ver, el gobierno quiere evaluar, qué sé yo, cuál es el consumo de los ciertos estratos sociales y de qué depende eso, ¿no? Entonces, a través de eso, de la estadística, nosotros podemos hacer este estudio. En ciencias políticas, por ejemplo, para conocer la preferencia de una población, de un cantón, de una provincia, de un país, respecto a uno o unos candidatos que se van a lanzar a unas elecciones. Entonces, ¿esto para qué sirve? Entonces, ¿para qué se hace esto? Me imagino que se preguntan. Se hace para poder redefinir las estrategias y, bueno, poder ajustar y para obtener al fin lo que se quiere. Por ejemplo, si es de un producto que se va a lanzar al mercado, un producto nuevo, entonces, a ver, ¿qué debo de hacer para que este sea bien aceptado? Si es un producto que ya está en el mercado y yo quiero evaluar, quiero incrementar su aceptación, entonces yo tengo que modificar mis estrategias de mercado para poderlo hacer. Y la única forma de hacerlo es haciendo un estudio estadístico para ver cuál es mi situación. En sociología, bueno, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. A ver, un grado de aceptación de un programa de televisión, cómo está cuál es, qué opinan las personas de, qué sé yo, el incremento de la tasa de desempleo en los últimos 5 años. Eso te permite, como sociología. Cómo estudiar las opiniones de una población. En psicología, bueno, para elaborar test, escalas, aspectos de comportamiento humano, todo eso nos permite la estadística. Yo coloqué aquí 7 ejemplos y el último lo coloqué obviamente de ingeniería. En medicina, bueno, imagínense que estamos probando un fármaco. Entonces, yo quiero evaluar la efectividad de entonces tengo que hacer ensayos clínicos, tengo que hacer un estudio para poder medir qué tanto el fármaco es efectivo respecto a cierta enfermedad, a cierto virus, ¿no? Y en la última aplicación, obviamente, va a ser enfocado en la ingeniería. Las aplicaciones de dentro de la ingeniería, imagínense, es grande, ¿no? Actualmente ha tomado un rápido y sostenido incremento debido al poder de los cálculos computacionales. Puede que los cálculos computacionales, bueno, manejan una gran cantidad de datos, utiliza métodos matriciales para sedimentar o relajar ecuaciones, pueden ser ecuaciones trascendentales, más adelante hablamos de eso, y que nos permiten entonces obtener el comportamiento, estudiar el comportamiento de fenómenos eléctricos, cualquier tipo. Para ustedes sería ver el comportamiento de fenómenos eléctricos. ¿Queda claro? Levante la manito, escriba un sí en el chat o simplemente diga sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok, entonces, hablemos qué pasa cuando nosotros vamos a hacer un estudio estadístico, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos o las etapas que debo seguir para poderlo lograr, ¿no? Para hacer este estudio estadístico. Entonces, yo definí aquí 5 etapas y cada una las voy a ir explicando. Primero, debo analizar cuál es el problema, o sea, debo plantearme, hacer un planteamiento del problema. Debo identificar que hay un problema en lo que esté evaluando. ¿Por qué? Porque a través de este planteamiento de problema yo puedo definir mis objetivos de investigación, mi alcance, definir la población objeto a estudio, cuáles son las características que yo voy a evaluar de esa población. Y cuando hablo de población, estimados, pueden ser personas, objetos. Cuando hablo de población, abarca todo eso, ¿no?
Bien, luego de que yo tengo mi planteamiento de problema, mis objetivos bien definidos, tengo una solución o tengo el planteamiento de una solución para ello, tengo tengo una base sólida para darle solución a mi planteamiento a mi problema, el problema que identifiqué en un entorno. Entonces yo vengo ahora con la recogida de la información. Entonces, ¿qué es esto de la recogida de la información? Sería la etapa número 2. En la recogida de la información, bueno, ya yo definí mi objetivo, mis variables, delimité mi investigación. Esta investigación se llega hasta la parte tal. O esta investigación se basa solamente en evaluar el espectro de una antena de nombre tal, entonces hasta ahí, delimita, dice hasta dónde, cuál es el alcance de nuestra investigación. Una vez que yo tengo todo eso, entonces voy a recoger la información. En esta recogida de la información, bueno, son los datos que necesito, que obviamente estos están relacionados al problema, y en función a ellos me van a dar respuesta a lo que yo estoy analizando. Luego viene un análisis descriptivo. A ver, ¿quién me puede decir qué es eso de análisis descriptivo? Ya que hablé de estadística descriptiva y luego hablé de estadística inferencial. ¿Qué será el análisis descriptivo? Tengo el planteamiento de problema, ya sé qué datos voy a recoger, cuáles son las variables que voy a evaluar. A ver, ¿qué será eso de análisis descriptivo? Un par de ustedes que me dé una respuesta, yo continúo. A ver, estimados. A ver, o lo escribe, o si le da, si tiene miedo escénico, escríbalo o me habla. A ver, ¿qué será eso del análisis descriptivo? ¿Deducir alguna circunstancia que se esté presentando? ¿O ¿Se acuerdan de lo que les dije de estadística descriptiva? ¿Qué es lo que sucede allí? Organización, tabulación y representación gráfica de mis datos. Si yo hago un análisis descriptivo, ¿qué creen ustedes que estoy haciendo? A ver. A ver, estimados. Clasificando la información, los datos que se los datos que ya recogiste, ¿cierto? Durante la investigación. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque no podemos trabajar con esos datos en bruto. Tenemos que analizar estos datos. Y para analizar estos datos, entonces debemos organizarlos. ¿Y cómo lo organizamos? Bueno, lo tabulamos. ¿Y qué es eso de tabular? Bueno, doy un ejemplo. A través de tablas de distribución de frecuencia, yo puedo organizar mis datos. Eso en las primeras semanas vamos a hacerlo a través de ejercicios prácticos. Recuerde que esta clase es netamente teórica, estimado, y que, bueno, trate es de seguirme, de comprender lo más que pueda, y si no entiende, me dice, para yo explicarle, así sea de cualquier manera, y usted pueda comprender. Bien, entonces, recapitulemos. Identifico el problema, tengo el planteamiento del problema, defino mis objetivos, la población que voy a estudiar, las variables que voy a estudiar. Luego, recojo la información, que me permiten entonces analizar ese problema, el problema que identifiqué. Luego hago el análisis descriptivo, es decir, resumo los datos, los organizo. ¿Y esto para qué lo hago? Para extraer de esos datos la información más relevante en la investigación que estoy haciendo. Posteriormente a esta etapa viene la etapa número 4, que es la inferencia estadística. Una vez que yo tengo mis datos organizados, tabulados y graficados, entonces yo voy a ver qué conclusiones infiero yo de esos datos que ya organicé, tabulé y grafiqué. Es decir, que aquí voy a hacer inferencia estadística, voy a extraer conclusiones. Y bueno, luego hago el diagnóstico. En el diagnóstico ya yo llegué a mis conclusiones, hice mi inferencia estadística. Ahora, ¿cómo sabemos que está bueno? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos si los resultados que yo obtuve de mi investigación, eso está bien? A ver.
Y miren todo el proceso, ¿no? ¿Cómo sé yo si los resultados que obtuve de mi investigación, ya llegué hasta la etapa 4, ¿cómo sé yo que lo que obtuve está bien? A ver, mire que tienen que intervenir, yo también le doy peso a eso, ¿no? Con el diagnóstico dice Kevin. Kevin dice que con el diagnóstico, y obviamente es con el diagnóstico. Yo aquí verifico la validez de los supuestos que yo me planteé, de las hipótesis que yo me planteé. Yo lo verifico. ¿Por qué? Porque a partir de este diagnóstico que yo hago, nosotros podemos extrapolar, y esto es una herramienta poderosa de la estadística inferencial. Yo hago un estudio sobre una muestra de una población y luego lo extrapolo, es decir, extiendo mi resultado hacia la población que cumplió con esas características de la muestra. No sé si me explico, repito. Yo quiero estudiar la población de Quito, 2.900.000 personas. Es imposible hacer un estudio con esa cantidad de personas. Supongamos que mi población son personas. Entonces, ¿qué hago, no? Bueno, a través de estimación estadística, yo estimo el tamaño de la muestra. Es decir, ahí voy a considerar, no se preocupe si lo que estoy diciendo no lo comprende mucho, más adelante vamos a hacerlo. Yo ahí voy a estimar un error aceptable, voy a considerar un nivel de confianza en las respuestas que yo obtenga. Entonces, en función del nivel de confianza y del error que yo acepto, yo voy a definir el tamaño de la muestra. Con ese tamaño de la muestra de los 2.900.000 personas que representan en aproximado la población de Quito, yo obtengo una muestra, ¿no? Supóngase que la muestra es 300. Es más fácil, 300 personas, es más fácil estudiar 300 personas o evaluar 300 personas que evaluar 2.900.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Yo hago mi estudio sobre las 300 personas y luego, después de hacer el diagnóstico, yo digo, a ver, cuando yo hice el análisis de mis variables en estas 300 personas, los resultados, las conclusiones a las cuales llegué fueron estas. Ya se diagnosticó, ya le di validez a mi respuesta. ¿Qué es lo que hago? Me voy a la población. De 300 yo extrapolo, extiendo mis resultados a la población. Y eso lo permite hacer la estadística, porque mire lo fundamental que es. Vamos a dar un ejemplo más aplicado a ustedes. Cuando un fabricante imagínense que fabrica resistencias, ¿no? Entonces, el fabricante, ¿cómo le presenta su resultado? Cuando usted tiene, si es por el código de colores estimado, entonces el fabricante les muestra algo así. Yo voy a copiar por acá. Mire que me interesa que quede bien claro esto, ¿no? El fabricante le dice, a ver, el valor, si es por código de colores, el que no haya visto nunca en su vida una resistencia, bueno, le invito a que averigüe cómo es, ¿no? Supóngase que por el código de colores yo voy a ver cuál es el valor de mi resistencia. Entonces, el fabricante viene y me dice, ¿no? A través de ese código me dice, a ver, 500, vamos a colocar 3.3K. Y luego escribe más o menos, supongamos que sea 10%, que es lo general que se colocan ellos. Vamos a suponer que es esto. Entonces sería más o menos 10%. A ver, no se les ha puesto la pantalla verde, estimado. Mire que estamos analizando, ¿no? Más o menos 10%. Y entonces yo coloco aquí ohmios. Vamos a buscar el símbolo. ¿Qué dice eso? Y si quiero que analicemos ahí. ¿Qué dice eso? Más o menos 10%. Déjeme copiar el símbolo para que quede bien escrito. ¿Qué te está diciendo el fabricante de la resistencia? Más o menos 10%. Y aquí, bueno, entre paréntesis, yo voy a colocar así como que alejadito el símbolo de ohmio para que quede bien. A ver, mire que acabo de hacer una pregunta. ¿Qué representa
cuando tú lees una resistencia, esa respuesta que está acá. Y ya van a ver que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Que en sí su valor fluctúa en un 10%, puede ser mayor o menor. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque no hay medidas exactas. No hay medidas exactas. Siempre el fabricante te va a decir, mire, yo hice una resistencia de 3.3 kiloohmios, pero cuando usted la mida con un ohmímetro, usted puede ser que encuentre un valor superior a 3.3 kiloohmios o inferior, ¿no? ¿Y estará mala la resistencia? Pregunto, ¿estará malísima? ¿Estará malísima la resistencia si cuando usted la mide tiene unos 3.5 kiloohmios? A ver, mientras busco el simbolito aquí de ohmio, que no sé por qué no lo veo. Ajá. Estará mala la respuesta si usted cuando mide su resistencia con un ohmímetro, ella tiene un valor superior a que sería su valor más probable, ¿no? Su valor más probable. ¿Estará mala? No, porque se supone que fluctúa en el 10% del valor que está poniendo. Exactamente, porque no hay medidas precisas. Es como si usted creyera que, vamos a hablar de un ejemplo muy, muy tosco, que cuando usted tiene una caja de gaseosas, todas tienen el mismo volumen, ¿no? No es cierto. Siempre va a haber variaciones en un porcentaje. Entonces, ¿de qué depende? Ahí es donde viene lo que tiene que ver con eso. ¿De qué depende la exactitud y la precisión del análisis que usted hizo de su variable? ¿De qué depende? De este valor aceptable que usted escoja, del error que usted va a aceptar en su resultado, del error. Es decir, usted acepte un 10% de error o acepte un 5% o dependiendo qué es lo que usted va a aceptar cuando usted dé la respuesta de su diagnóstico, del análisis que usted hizo de sus variables. ¿Queda claro, estimados? ¿Hasta ahora cómo vamos? Está claro. Bien, miren, ¿qué dicen los libros, no? Los libros, ¿qué dicen los libros respecto a cuál es el error aceptable? El error aceptable en los libros, la teoría dice que un error aceptable sería de un 5%. Un 5%, pero imagínense un ingeniero civil que acepte un 5% de error en una viga, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería allí? Les estoy preguntando. Imagínense un ingeniero civil que acepte que una viga tenga un 5% de error. Entonces, aunque los libros digan que es aceptable un 5%, eso es relativo, dependiendo en qué área tú te estés desenvolviendo. Entonces, cuando tú vayas a presentar tus datos, tú tienes que presentarlos formalmente. Formalmente, ¿por qué? Porque cuando otra persona lea estos datos, los lea, él tenga conciencia del error que tú cometiste al hacer el análisis y síntesis de ello. Entonces, yo quiero esto, de todo lo que he hablado, eso me interesa que quede muy claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuemos, estimados. Miren, entonces, tenemos en esta pequeña laminita como que un resumen de lo anterior. Dice, no de todo, ¿no? Sino de cuándo es estadística inferencial, cuándo es descriptiva, cuándo tenemos la probabilidad por allí incluida. A ver, tengo los datos, los organizo y los resumo, a eso se le llama estadística descriptiva. Porque ahí yo tengo tablas, gráficos, medidas de descriptiva. Es decir, medidas de dispersión, medidas de tendencia central, medidas de posición. Aquí. Entonces, datos los organizo y resumo. Eso es estadística descriptiva y bueno, esto es lo que se hace, ¿no? Ahora, los datos, después que los organizo y resumo, ahí viene la interpretación. Ahora, ¿de qué estoy haciendo la interpretación? ¿De toda la población o de la muestra? Si la respuesta es de la muestra, recuerden que en la estadística inferencial estimamos el tamaño de la muestra y luego extrapolamos los resultados a la población. Si yo tengo la muestra, entonces ahí es donde entra la estadística inferencial y donde ella se fundamenta en datos probabilísticos, en estudios previos, en estimaciones que se tienen de esa población para inferir sus conclusiones.
Ahora, si yo después de que tengo mis datos organizados, tabulados y graficados, es de toda la población, directamente paso a las conclusiones porque no me quedó ningún individuo por fuera. No quedó ningún dato sin estudiar. Bien, continuemos. Estos son algunos conceptos básicos. ¿Qué es población? El universo objeto estudio, ¿no? ¿Qué es una muestra? Un subconjunto de ese universo. ¿Qué es la variable? Es aquello que yo voy a analizar de esa población. Es decir, que es la unidad de análisis, como le coloqué por acá entre paréntesis. La variable, estimado, es la unidad de análisis. Les doy un ejemplo muy tosco, por ejemplo, el peso, la tasa de mortalidad, evaluar la temperatura en un observatorio por hora. Eso sería una variable, es decir, es aquello que yo voy a analizar de mi población. ¿Quiénes van a ser medidos? Bueno, son objetos, sujetos, unidades de análisis. ¿En dónde? En una población o una muestra, ¿no? El experimento, bueno, es lo que se plantea para obtener el resultado de mi evaluación de mis variables. ¿Qué es el parámetro? Bueno, es un valor numérico que resume los datos para que yo los pueda analizar. ¿Y qué es un estadístico? El parámetro sería de la población completa. Es ese valor numérico que resume todos los datos, pero de la población. Mientras que un estadístico sería de una muestra. De la población. Mientras que el estadístico resume los datos, pero esto es de la muestra, es decir, de su conjunto. Estos serían algunos conceptos básicos. Vamos a continuar acá. Entonces, inicialmente uno de ustedes me dijo, profe, pero las variables pueden ser números. Hay dos tipos de variables, estimado. Están las variables cuantitativas y están las variables cualitativas. ¿Cuándo es cuantitativa? Y para que usted nunca se lo olvide, haga esto, la que usted pueda medir. Mire el símbolo que estoy haciendo, la que usted puede contar. La cuantitativa usted la puede contar, mientras que la cualitativa es una característica, un atributo. Es rojo, es verde, es femenino, es masculino, es muy agradable, es poco agradable. Eso es una cualidad o atributo. Entonces, entre ellas yo tengo la nominal y ordinal, ya les voy a explicar en otra lámina qué representa cada una. Y entre la cuantitativa o numérica, tengo la discreta o continua. Y con esta lámina que está acá, me parece que usted va a quedar bien claro en los tipos de variables, ¿no? Bien, entonces, variable, resumo, es la unidad de análisis. Es la característica que usted va a evaluar en el universo, en la población o la muestra, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de variables? Cuantitativas y están las cualitativas. Cuando yo haga preguntas acá, yo necesito que ustedes respondan, porque es la única forma que yo comprendo que ustedes van conmigo. A ver, si yo tengo el curso de estadística y quiero evaluar la estatura de los hombres de este curso de estadística, ¿cómo puedo representar esta medida? ¿Será que puedo tener un dato bien definido? A ver, la estatura es 1,70 de los hombres del curso de estadística. A ver, ¿quién me responde? Y repito el ejemplo. Tengo mi curso de estadística y quiero evaluar la estatura de los hombres de ese curso. Es cualitativa. Es una cualidad, pero si yo puedo representar eso con un número. Pero representa la cualidad de las personas, la estatura. ¿La estatura cómo la represento? ¿Con una letra o con un número? Depende si se está... No, pero pregunto, la estatura la presento con, dice Kevin que es con número. Cuando yo me voy a medir, me van a medir en un servicio médico, ¿qué me dan? ¿Qué respuesta me dan? ¿Me dan una letra o me dan un número? Un número. Entonces es una variable cuantitativa. Mire el símbolo que hago para que no se le olvide. La puedo medir, puedo contar. Ahora, si yo quiero evaluar la estatura promedio de los estudiantes de estadística, de los hombres, ¿cómo yo represento ese dato? ¿Es un número? Pregunto yo. ¿Puedo representarla a través de números?
Estimados, dice Alvarado que sí, que yo puedo representar eso a través de números. Se me fue la ecuación. Dice que yo puedo representar eso a través de números. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo representar. Supongamos que yo hice la evaluación y la estatura promedio voy a hacerlos muy altos, ¿sí? Va a ser 1.7. Escribo así. Voy a escribir el símbolo de menos, el de menor, debería ser menor igual, pero voy a escribir simplemente para que sirva como ejemplo. Altura, y voy a escribir así, de los hombres, ¿no? Vuelvo a escribir el símbolo, entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre con menor altura de ese curso, ¿cuánto mide, estimados? 1.7, ¿no? Y el hombre con mayor altura, ¿cuánto mide? Y esto hago así y digo metros, ¿no? A ver, entonces, yo esta variable, que sería la altura de los hombres del curso de estadística, mire cómo la representé. ¿La representé con números? Exactamente. Pero, ¿cuántos números hay aquí? Es una pregunta. ¿Cuántos números hay ahí, no? ¿Y qué es lo que significa? Va a ver, desde 1.7 hasta 1.9 metros. ¿Qué significa esta referencia que les coloqué de esa variable cuantitativa porque la puedo medir? Y la ¿Un rango? ¿Qué representa esto? El 1.7 y el 1.9 metros. Un rango, exactamente, como dice el señor Jonathan. Miren, esta medida, que la puedo representar a través de un número, pero la represento a través de un intervalo. Es decir, cuando yo miro, aquí dice, el hombre con menor altura tiene una estatura de 1.7 metros. Y el hombre con mayor altura tiene una estatura de 1.9 metros. Pero ¿cuántos datos pueden estar incluidos acá? 5, 10, infinitos datos. A ver, ¿cuántos datos hay incluidos desde 1.7 hasta 1.9? Dice Alvarado que hay infinito, exactamente, porque imagínense, tengo el 1.70, el 1.71, el 1.71.1, el 1.71.1.1. Hay infinitos datos. Entonces, aquellas medidas, aquellas variables que se pueden representar a través de números, aquí tengo números, y estos no son un número finito, es decir, es un número infinito de datos, es decir, que lo voy a representar a través de un intervalo, es una variable cuantitativa, pero adivine cuál es, continua. Continua se hace referencia a con cuántos datos yo estoy representando mi variable. Otro ejemplo de esto, imagínense la temperatura. Que usted quiera medir la temperatura en 24 horas en Quito. Imagínese las fluctuaciones que tendría. Usted diría, bueno, va desde 5 grados hasta 27 grados. ¿Cuántas medidas tiene allí? Infinita. Entonces es una variable que se puede medir a través de números, pero que es continua porque se representa a través de un intervalo. ¿Queda claro? Ok. Benavides, Risueño, dijeron que sí, y yo supongo que los demás también. Ahora, ¿cuándo la variable es cuantitativa, pero esta vez discreta? ¿Qué pasa con eso? Doy otro ejemplo allí, ¿no? Y luego me voy a la laminita y vemos los ejemplitos que le coloqué acá. Si yo digo, al final del curso, les voy a hacer una encuesta con el salón de estadística y voy a ver cuántas materias aprobaron. ¿Será que el señor me ve un nombre? A ver, ve un nombre por acá. Luis Ceballos, ¿será que él me puede dar esta respuesta? Profe, yo aprobé 4.5 materias. Él puede decirme eso, que él aprobó 4.5 materias de las 5, ¿no? No, profe, porque se supone que la materia o se aprueba o se reprueba. No, o sea, es la puedo representar a través de un número, ¿verdad que sí? Claro, pero bien definido, es decir, un número entero. Un número entero. Un número entero. Entonces, la respuesta de esta variable sería, ¿es cuantitativa? Miren la seña que hago. ¿Se puede medir? La podemos medir completamente, pero ¿cómo la medimos? ¿A través de un intervalo o con un número bien definido? Tiene que ser con un número bien definido. Entonces, estimado, yo creo que ya queda claro aquí cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa continua y cuál es la diferencia entre una variable cuantitativa
discreta. Yo aquí les coloqué algunos ejemplitos, por ejemplo, de la discreta, número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas en un semestre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo tengo que representar esta variable a través de un número entero. Mientras que, por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura son variables cuantitativas continuas, se representan a través de intervalos. Vamos entonces ahora con la otra variable. Tenemos la cualitativa, cualidad, característica, atributo. Y doy unos ejemplitos y luego vamos a la definición que está allí en la tablita, ¿no? Supongamos que el Ministerio de Educación Superior dijo que ya las notas que se les van a colocar a ustedes ya no es un número, ya no es cuantitativo, es decir, ya no es no es un número, sino va a ser una letra. Que A va a ser el excelente, B va a ser bueno, C va a ser regular y F va a ser deficiente, ¿no? Supongamos entonces que el Ministerio de Educación Superior dijo esto, cambió, ya no va a ser una variable cuantitativa, sino va a ser una variable cualitativa, con letras, ¿no? Yo pregunto, ¿dará lo mismo que el señor Risueño saque B a que el señor Baldión saque A? Da lo mismo, es la misma nota. Mire que los nombré a los dos, entonces es para que los dos contesten. ¿Dará lo mismo que el señor Risueño saque B, saque A y el señor Baldión saque B? Da lo mismo. Mire No, que es... ¿Ah? ¿Kevin dijo? No. O quizás Ortiz. No. ¿Y por qué no? No. Ve, ya, no es la misma nota. Pues los dos son buenos, las dos notas son buenas. A ver. Profe, es por la categoría que le pone a la letra. Que O sea, puede tiene un ser orden. bueno. Tiene un orden. El orden Claro, de las orden letras... Sí, puedo ve. suponer que es excelente. Ajá, Y B entonces, puede ser bueno. oigan la pregunta que les estoy diciendo. ¿Esas letras tienen un orden? Sí. ¿Una jerarquía? Sí, ¿verdad? Tiene una Sí, jerarquía claro. porque A es Depende, excelente y tienen F es jerarquía, deficiente, definitivamente, ¿no? Entonces, miren, es una letra, entonces es una variable cualitativa, pero tiene un orden. Entonces, sería una variable cualitativa ordinal. Ordinal. Es como cuando usted le hacen una encuesta para evaluar el grado de aceptación de un programa de televisión. ¿Les colocan las opciones en desorden o se las colocan en orden creciente, descendente o ascendente? A ver, es una pregunta. Si ustedes le quieren evaluar el grado de aceptación de un programa de televisión, ¿las opciones de respuesta se las colocan desordenadas o tienen un orden o jerarquía específico? Siempre Un tienen orden. un orden. Claro, porque es Tienen una un variable orden. que es una cualidad, es decir, es cualitativa, pero es ordinal. Tiene un orden. Ahora, ¿qué pasa si a ti te están haciendo una encuesta y le preguntan cuál es su programa de televisión favorito? Entonces, al señor Kevin le dieron programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. Pero al señor Luis le dieron en la otra encuesta y estaba desordenado. Programa 4, programa 2, programa 3 y programa 1. Las respuestas van a cambiar porque estas opciones de respuestas estén desordenadas. No. No, para nada, no necesita un orden. Para nada necesita un orden. Igual que si le preguntan a ustedes cuál es su deporte favorito, va a ser independiente que primero te coloquen tenis, o que te coloquen basquetbol, o te coloquen fútbol, va a ser independiente en el orden que te lo colocan porque tu respuesta no va a variar. Tú la vas a buscar en la lista y vas a responder. No tiene una jerarquía. Entonces, o cuando tú vas a llenar una ficha, una hoja de trabajo o una ficha técnica y te preguntan sexo, femenino o masculino. No importa que te coloquen primero femenino y luego masculino o viceversa. No tiene un orden. Entonces, esa variable es cualitativa nominal. ¿Cómo ustedes van a diferenciar las dos cuando posteriormente se pregunte? ¿Se acuerdan de los números ordinales? Sí. ¿Cuáles son? Primero, segundo. Primero, Ajá, segundo. y eso tiene un orden, entonces ordinal, variable cualitativa ordinal. Por allí usted recuerda.
Mientras la otra la recuerdan con la seña que le hace la profe, la puede contar. Entonces yo aquí les coloco un ejemplo: sexo, deporte favorito, calificaciones, grados de interés por un tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro, estimados? Está Sí, claro. profe. Yo espero que sí. Mire que estamos con pura teoría. Entonces, yo aquí tengo unos ejemplos del tipo de variable, ¿no? El tipo de variable. Una de estas puede salir en una de las preguntas teóricas de su examen y valdría de una cajita de opciones de 6, valdría 2 puntos, es decir, 0.33 o algo así, ¿no? Valdría una de estas, pero sí sería interesante. A ver, dice, indique qué variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas. Comida favorita, aunque yo sé que aquí está la respuesta, pero voy a dejar de compartir para ver qué me dice. Y yo lo veo claro, porque entonces después usted imagínese, ¿no? Imagínese. Entonces dejo de compartir. Sí, Nayade es así. A ver, entonces, a ver, aquí. Yo les digo, comida favorita, y los oigo que me respondan. ¿Qué es? Cualitativa. Cualitativa. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Profesión que te gusta. Cualitativa. Sí. Número, oiga esto que esto a ustedes les encanta. Número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. Número de goles. ¿Cuanti o cuali? Cuanti. Cuanti, porque no puedo decir, bueno, casi marcó un gol. No, o lo marcó o no lo marcó. Número de alumnos de tu universidad. Cuantitativa. Cuantitativa. Ajá, y si María González es muy bajita, ¿no podemos contarla como la mitad? No. Ah, miren cómo los despierta. A ver, siguiente, el color de los ojos de tus compañeros de clase. Cualitativa. Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. Imagínense. Cuantitativa, pero ¿cuál será? A mí me da, quiero saber que ustedes me digan si es discreta o continua. Repito, coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. Discreta. Es discreta, o sea, la puedo medir. Todo el salón tiene un coeficiente intelectual de 150. No, continua. Continua, porque voy a decir, a ver, va desde 98 hasta 190, algo así, me invento cualquier valor, ¿no? Pero esto sería si fuera de todo el curso, más no solo de un compañero. No, por eso les dije de tus compañeros de clase. Dice, ya voy a compartirles otra vez, ya voy a dejar la maldad y les voy a compartir. Aquí está, que dice que tengo la pantalla bloqueada. Bien, entonces, estimados, yo creo que quedó más que claro qué es eso de variable cualitativa y cuantitativa. Vamos a seguir haciendo. Aquí yo les doy otros ejemplitos. Digo, a ver, número de acciones vendidas cada... Ah, por cierto, acertaron todas, miren. Todas las que estamos acá acertaron. Ya son súper inteligentes ustedes. Súper inteligentes. Entonces, aquí tenemos los tipos de variables. Tengo que, imagínense, si usted mismo, es como desde ahora, ¿no? Si ustedes me dan permiso, los voy a llamar ingenieros. ¿Todos son de ingeniería? Pregunto antes de continuar. Uno es de corte y confección. Todos son de ingeniería, estimados. Sí. Creo que no hay profe. una niña, ¿no? No. Sí, todos son de ingeniería, ¿cierto, verdad? Sí, Todos ingeniería. Bueno, entonces ustedes son ingenieros, podemos hacer algunos chistes con otras áreas, ¿no? Ya solo nos falta 6 semestres. ¿Cuánto? 6 o 7. Les falta, ya son ingenieros. Bueno, entonces los llamo bachilleres, ¿cómo prefieren? Es que Magísters. Magíster, santo, doctores. Entonces. Bueno, entonces, estimados, ya que hice este paréntesis y lo hago, les advierto para el que le incomode, ¿no? Lo hago precisamente para que usted se vuelva a despertar o se vuelva a motivar, porque imagínense 2 horas y yo hablándole y ustedes por allá en su casa a esta hora, ¿no?
Entonces, eso lo hago, esos paréntesis los hago, donde a veces los hago reír, vamos a hacer chistes malos de las otras áreas, por ahí dijeron corte y costura y todo lo demás, ¿no? De todas maneras, cuando ustedes le pregunten en la calle qué está estudiando, usted orgullosamente dice, y con una cara así como que, ingeniería, ¿no? Así lo hace. Confiéselo, así lo hace. Entonces, estimados, continuemos acá. Como les dije, acertaron todas. Yo aquí les doy un par de ejemplos más. Yo creo que esta. Aquí. A ver, aquí voy a escribir algo, ¿no? Ya yo les di la mitad de la respuesta. Número de acciones vendidas cada día en la bolsa. ¿Es discreta qué? ¿Continua? Es cuantitativa. Ah, que ya esta no es la otra. Discúlpenme. Aquí. Ya se las respondí. Pero por lo menos la primera. Nacionalidad de una persona. ¿Cualitativa qué? A ver, ¿quién me dice? Nominal. No tiene orden, ¿cierto? Da igual que sea de Arabia Saudita, de Dubái, de cualquier lugar de eso. Entonces, esta sería cualitativa, nominal o ordinaria. Nominal. Exacto, menos mal que me aclara. Mire que los voy a hacer dudar en muchas cosas. Yo les pregunto es para ver si usted está ahí. La profesión de una persona. Nominal. Nominal. Y bueno, las demás están con respuesta. Por ejemplo, el número de litros de agua. Y vamos a discutir esta. Número de litros de agua contenidos en un depósito. ¿Por qué es continua? ¿Por qué yo no digo, a ver, ahí 3.000 litros? ¿Por qué no puedo decir eso? Por la capacidad del tanque. Ajá, y si tengo otro tanque y he hecho lo mismo, 1.000 litros. 3.000 litros, perdón, que dije. Porque el depósito tiene un intervalo de litros. Exactamente, es por eso. Una Porque medida o algo no así. voy ni que tener que ser un dios para poderlo hacer, ¿no? Echar el mismo volumen de agua en ambos recipientes para tener exactamente la misma medida. Esto se representa a través de un intervalo y por eso es cuantitativa continua. Suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados. ¿Por qué yo digo que es discreta? ¿Por qué no Porque los dados no hay un intervalo, solo hay números enteros. Y si, por ejemplo, Luis o Risueño, Elías o Valdión tienen mucha suerte, que es mire que los nombro a ustedes 5 siempre es porque, como tengo la pantalla abierta, me muestra 6 personas, incluyéndome a mí, ¿no? Pero Entonces, Valdeón, ¿qué? Hay dos Valdeones. Hay otro, a ver, Zapata. Pero es que ustedes, ¿por qué no configuran y colocan los nombres de primero? Así porque si hay 2 Valdeón, entonces ya eso va. Ustedes pueden escribir para que, por ejemplo, como a Kevin, aparezca Kevin Alex. Yo no veo su apellido. Elías Carrillo. Configúrenlo para que lo que salga primero sea su nombre. Risueño lo tiene primero los apellidos, ¿no? Entonces, cuando puedan, hagan la configuración. Bien, entonces, estimados, en este sentido, continuemos. Recolección y obtención de los datos. Ya si ustedes quieren, silencien su micrófono, ahorita los vuelvo a molestar. Y bueno, vamos a evaluar, ¿no? Recolección, obtención de los datos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a recoger los datos de esas variables que definí de mi problema de investigación? ¿Cómo lo podemos hacer, no? ¿Cuál va a ser mi marco muestral o mi espacio muestral? ¿Qué es eso de espacio muestral? Cuando yo hablo de espacio muestral, representa todas las posibles opciones que yo tengo a evaluar de una variable. Eso básicamente. Ahora, los métodos de muestreo, ¿cómo voy a recolectar mi muestra para evaluar mi variable? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en función a esto, voy a pasar a la siguiente laminita y amplifico un poco eso, de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, proceso de recolección. ¿Cómo será ese proceso de recolección? Es decir, de obtener los datos para el análisis estadístico que quiero hacer.
el análisis de mis variables. Yo coloqué aquí 5 pasos, los que yo consideré interesantes e importantes para ustedes como ingenieros. Entonces, a ver, primero, defino los objetivos de la investigación. Listo. Quiero medir la potencia del espectro de una señal tanto en esta área. Por ejemplo, sería así. Entonces, eso sería el objetivo, tu objetivo de investigación. Evaluar la potencia del espectro de una antena, el espectro de una señal en un área. Listo. Definir las variables de la población de interés. ¿Cuáles serían las variables? A ver, ¿quién me da un ejemplo? O por lo menos escríbalo. ¿Cuál sería una variable si yo quiero evaluar, medir la potencia de una señal en un área? ¿Cuál sería una de las variables? La señal. El área de cobertura. Sí, y sería útil que yo me saliera del área a evaluar. ¿O solamente me interesa la población de mi interés? Yo sé que repetí ahí algo, pero ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta? Yo me voy a centrar, delimito mi investigación, digo, no, esta es mi población de interés, no me interesa lo que pasa después de esta frontera, de mi límite. Siguiente paso, que es el proceso de recolección de datos. Entonces, defino los objetivos, defino las variables, delimito hasta dónde va a llegar mi investigación, y luego defino los esquemas para recolectar y medir los datos. ¿Cómo voy a obtener los datos? A ver, ¿será que me voy a cada casa y le digo, a ver, señora, ¿qué potencia tiene aquí la señal de la antena tal? Usted no va a poder hacer eso. O usted va a ir, imagínese que sea un área muy grande, usted va a ir midiendo, imagínese con un aparato de medición, cuál es la potencia, ¿no? No va a hacer eso. Entonces usted define cómo va a recolectar y medir los datos. Eso incluye ¿qué? Bueno, el procedimiento de muestreo, cuál va a ser el tamaño de la muestra, es decir, qué área voy a cubrir, qué instrumentos de medición voy a utilizar. Si en este caso, que es un ejemplo específico de ingeniería, usted no va a utilizar cuestionario, usted no le va a llegar a la señora de 83 años, señora, ¿cuál es la potencia de esta señal? No le va a poder llegar a hacer eso, usted aquí va a utilizar instrumentos de medición. El siguiente paso es recolectar la muestra. Es decir, ¿cuáles son los sujetos o los objetos que van a ser muestrados? Entonces usted tiene que definir, a ver, yo voy a medir la potencia de esta señal cada, qué sé yo, 4 metros cuadrados, o la voy a medir cada 10 metros cuadrados. Usted va a definir eso. Y luego se devuelve, es como un ciclo, ¿no? Revisa el procedimiento para ver si no tuvo errores, para ver si no, en ese proceso de recolección de datos, con los esquemas que usted se planteó para recogerlo, usted no se equivocó. Entonces, es el quinto paso. Usted revisa el proceso de muestreo al terminar la recolección. ¿Qué pasa si se equivocó? Empieza desde el primero. Otra vez el mismo procedimiento. ¿Queda claro esto? ¿Estimados? Sí, profe. Ok, entonces. Sí, queda claro. Sí, más con el ejemplito que aunque es muy tosco, me disculpan si los ejemplos son muy toscos, pero es la única manera que tengo para que usted me entienda. Entonces, a ver, marco muestral. ¿Qué será ese marco muestral? El marco muestral se refiere a los elementos de mi muestra. ¿Cuáles son las opciones que tengo yo para obtener esos datos que estoy midiendo de mi variable? Entonces, el marco muestral representa entonces los elementos que están contenidos de mi muestra. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el grado de aceptación de un programa infantil, yo no le voy a ir a preguntar a personas que más de 12 años si tiene interés o no por el programa. Eso se sale de mi marco muestral. Mi marco muestral allí serían niños desde, qué sé yo, de 2 años hasta 12 años. Entonces, eso representa mi marco muestral. Hay muchos tipos diferentes de diseños muestrales, que es en este proceso de selección y cómo voy a recoger los datos. Están las muestras de juicio, y también están las muestras probabilísticas.
vamos a hablar un poquitico cuando es de juicio y cuando son probabilísticas. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? ¿No? Porque cuando es probabilístico. Bueno, nos interesan a nosotros las muestras probabilísticas. ¿Por qué? Porque en las probabilísticas yo tengo alguna información de lo que voy a estudiar, una información de base referente a una probabilidad o un estudio que se le hizo antes a la o las variables que estoy evaluando. Mientras que las muestras de juicio puede ser por conveniencia, es decir, que a mí me convenga estudiar, a ver, estudio un cantón, escojo la que tiene menos personas, y no, estudio un sector de ese cantón, agarro la que tiene menos personas para trabajar menos. Entonces, esta sería como por conveniencia, de juicio por conveniencia. Que son incidentales, bueno, que la investigación al final me llevó a tener una muestra incidental, o sea, me llevó por accidente allí. Y el voluntariado, bueno, que sean las personas, las que se ofrezcan, si son personas, a participar en el estudio, entonces allí sería voluntariado. ¿Cuál me dará, estimado, y es una pregunta, cuál me dará respuestas más precisas y exactas? ¿De dónde puedo obtener esas respuestas más precisas y exactas? ¿De una muestra de juicio o de una muestra probabilística? ¿De dónde obtendré una respuesta de mis variables más precisas y exactas? ¿De una muestra de juicio o de una muestra probabilística? ¿De juicio? De una muestra de juicio. De juicio, o sea que ahí puede ser por conveniencia o por voluntariado o por accidente que yo llegue a esa muestra. ¿Será que ahí obtengo una respuesta contundente, precisa, exacta? ¿Ustedes qué creen? Por las de juicio, dice Ortiz. ¿Qué dicen ustedes? Probabilísticas debe ser. ¿Por qué la probabilística? Porque se va a basar en datos que ya existen. Ya hay un estudio previo, ya se conoce ajá. algo. Perfecto, entonces ya creo que sí ven la diferencia. Entonces, seguimos esto. Mire que estamos en la etapa de la investigación. Usted como ingeniero es un investigador nato, es un investigador nato. Si todavía no lo es, bueno, ya usted se está formando para hacerlo. Entonces, estimado, supongamos que tenemos una investigación, ¿no? Entonces, tenemos una investigación, entonces tenemos la población sobre la cual nosotros queremos evaluar nuestras variables. ¿Y será que yo utilizo toda la población para estudiar mis variables? Sería imposible, ¿no? Y si lo hace sería totalmente engorroso, con mucha dificultad, muy tedioso, ¿no? Usted entonces a su población, los criterios, usted aplica algunos criterios de selección. A ver, voy a evaluar entre 25 y 40 años. Usted aplica criterios de selección para reducir esa población. Entonces vuelve a obtener una población y esa población ya no va a ser el universo, va a ser una población de estudio. ¿Qué es la población de estudio? Aquel subconjunto de tu población universal en donde tú aplicaste unos criterios de selección para poderlos elegir. Un ejemplo que les define esto, les hace ver la diferencia, es cuando lo que les dije del programa infantil. Usted tiene toda la población, gente desde 0 hasta 100 años. Aplica unos criterios de selección para evaluar lo del programa infantil, entonces ya su población se redujo totalmente. Ahora va a ser desde 2 hasta 12 años. A esa población desde 2 hasta 12 años, que es un subconjunto del universo, entonces a esa se le llama población de estudio. Una vez que usted tiene la población de estudio, es decir, que usted la define, en este caso que estamos hablando de edades, usted formula el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es fundamental al momento de hacer una investigación, porque de ella, de su selección, de su estimación, usted va a llegar a conclusiones con un buen nivel de confianza y un margen de error aceptable. Entonces, usted tiene el tamaño de la muestra. Ahora, ¿cómo va a recolectar la muestra? A eso se le llama, del cómo va a recolectar la muestra, se le llama tipos de muestreo.
que en la siguiente laminita les explico. Entonces, en los tipos de muestreo, ¿qué son los tipos de muestreo? Bueno, ¿cómo usted va a llegar a esa muestra? ¿Cómo usted, después que estimó el tamaño de la muestra, cuál es el tipo de muestreo que usted va a aplicar? Entonces, en los tipos de muestreo, esto aquí se movió un poquito. Déjeme abrirlo para que usted vea. Todavía. Entonces, acá, yo creo que ahí se ve. En los tipos de muestreo estimados, ¿no? Tenemos probabilísticos y no probabilísticos. Como habíamos dicho anteriormente, los probabilísticos son aquellos que se basan en estudios previos para su posterior análisis, ¿no? Entre estos tipos de muestreo tenemos el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerado. ¿Qué significa aleatorio? Aleatorio significa que todos los individuos, si estamos hablando de individuos, de tu población objeto estudio, tienen la misma probabilidad de salir. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que tengo una guía telefónica. Tengo una guía telefónica. Entonces yo digo, a ver, esto representa mi guía telefónica, son todos los teléfonos del Cantón Quito. Si yo al azar escojo un número, entonces es una variable aleatoria, porque todos tienen la misma posibilidad de salir. Tienen la misma probabilidad de ocurrir el evento. ¿Cuándo será un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple? Cuando yo tengo esta guía telefónica, trate de seguirme en el ejemplo, yo abro y escojo, a ver, voy a llamar al señor González Javier, lo llamo. Ya sería el primer individuo de mi muestra, ¿no? Porque ya tengo el tamaño de la muestra, ahora, ¿cuáles son los que ocupan, quiénes son los individuos que pertenecen a esa muestra? De esas 300 personas que se supone que me dio el tamaño de la muestra. A ver, González José, llamo a González José, mire, usted pertenece a mi muestra. Paso la hoja, sin ningún orden y sin nada, sigo. Pérez Ricardo también pertenece a mi muestra. Paso la hoja y digo, a ver, Alvarado José. ¿Vieron cómo escojo los integrantes de mi muestra? Lo escojo al azar. No tengo ningún patrón, no tengo nada, ninguna regla para poder seleccionar los individuos que pertenecen a mi muestra. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, entonces es al azar, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa aleatorio sistemático. Tengo la misma guía telefónica. Aquí lo que tengo es un cuaderno acá de mi hijo si es que ven que algo pasa. Pero es para que me puedan entender y yo seguir con el discurso, ¿no? Entonces, tengo una guía telefónica. En la guía telefónica yo agarro el primero, ¿no? Como es aleatorio, entonces sería al azar. A ver. Primero sería Torres Andrés. ¿Cómo voy a escoger si es aleatorio sistemático? Sigo un sistema. El siguiente, yo digo ahora, cada 100 números escojo el otro. Entonces, Torres Andrés. El siguiente número, después de contar 100, si yo digo que cada 100 voy a escoger, escojo otro nombre. ¿Qué sé yo? Turpiales Andrea. Ese sería. Cuento 100 y escojo el siguiente nombre. Entonces, ¿es aleatorio? Sí, es al azar. Pero ahora llevo un sistema. Les dije un ejemplo, cada 100. El aleatorio estratificado. ¿Qué significa aleatorio estratificado? Tengo un cantón y entonces yo digo, a ver, 40% son hombres y 60% son mujeres. Eso significa estratificar mi selección. ¿Cómo yo escojo los individuos que pertenecen a mi muestra? Bueno, yo digo, voy a agarrar el 20% de las mujeres y voy a agarrar el 20% de los hombres. Eso significa un muestreo. Recuerden que muestreo es cómo yo selecciono los integrantes de mi muestra, aleatorio estratificado. ¿Y qué significa aleatorio por conglomerado? Bueno, ahora en el mismo cantón yo tengo bien especificado
algunos sectores, algunos barrios. Entonces yo digo, a ver, el barrio número 1, ese va a ser van a pertenecer a mi muestra. Y el barrio número 7, ellos van a pertenecer a mi muestra. Entonces, eso significa, estimado, cómo usted va a seleccionar los individuos, los objetos que pertenecen a su muestra. ¿Queda claro? ¿Queda claro? No se me duerma, mire que ya falta poco. Sí, profe. Espero que sí. Entonces, aquí que yo les voy a decir que por favor los lean, son las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo y que de estas técnicas de recolección de la muestra y cuáles son las ventajas que tiene cada una de ellas. No se las voy a discutir, porque recuerden que yo no sé si les hablé cómo es la estructura del examen, ¿no? Aunque en la semana 7 ustedes van a ver cómo es, ¿no? Que vamos a resolver exámenes tipo. Va a tener una parte teórica, que es de selección simple, usted no va a definir nada ahí. Y va a tener la parte práctica, que generalmente tiene una ponderación entre 7, 8 puntos, más o menos, 7, 8 puntos, dependiendo del puntaje que yo le dé. A la parte teórica. Generalmente a la parte teórica le doy de 2 a 3 puntos. Eso es para obligarlos a estudiar, aquellos que les gustan los 10. Para obligarlos a estudiar. Para obligarles que ustedes, profe, me tengo que aprender las cosas textuales. No es una buena técnica de estudio. Usted apréndase las cosas entendiendo qué significan. Básicamente es eso. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una Sí, pregunta. profe. Para la parte práctica, Ajá. usted nos pone ahí algún ejercicio y solo nos va a tocar poner la respuesta acorde a la resolución. No, la parte práctica usted tiene que ser un ingeniero, usted va a resolver allí, va a resolver. Usted ahí va a aplicar las habilidades que tiene en matemáticas. Recuerde que la estadística utiliza la matemática como lenguaje, ¿no? Usted lo va a hacer, pero nosotros vamos a trabajar para llegar a ese nivel con usted. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a ir resolviendo ejercicios, vamos a ir planteando problemas, incluso vamos a resolver exámenes tipo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Ok, Listo, entonces sí, profe. también vamos a tener clases de tutoría, así que mire, si usted no pasa es porque definitivamente usted no quiere, porque con la ayuda que yo, Nayade, le ofrece, y eso lo hago con todos mis cursos, con la ayuda que yo le ofrezco, las asesorías, el seguimiento, las actividades de seguimiento, que se supone que si usted hace todos esos ejercicios, usted ya garantiza aprobar un examen porque usted va a saber hacerlo. Usted no aprueba definitivamente es porque usted no quiere. Bien, entonces, a ver, diseño de la muestra. Ya hablamos de ello, dijimos que calculamos el tamaño de la muestra y a partir de allí vemos qué técnica utilizamos para el diseño de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aleatorio simple, aleatorio estratificado, aleatorio sistemático. Dependiendo cómo nosotros seleccionemos a los individuos que pertenecen a nuestra muestra, nosotros entonces tenemos un diseño muestral. Y en la laminita anterior están sus ventajas y desventajas. Continuemos. Ya no se preocupe, ya vamos a terminar. Y acá les muestro una formulita porque este tema lo vamos a ver más adelante y aquí queda como simplemente para nombrárselo. ¿Por qué es importante tener una estimación del tamaño de la muestra? Y se les nombra a este nivel porque ustedes van a hacer un proyecto por allí, les deben formular un proyecto de vinculación, integración, y ustedes allí van a utilizar esta relación matemática, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene ella? Mire, el nivel de confianza, que representa qué confianza usted le va a dar al análisis que hizo de sus variables. El nivel de confianza. ¿Desde qué valores va esto? Esto va desde el 50% hasta el 99.73%. P, que es probabilidad clásica, es decir, la probabilidad de éxito de un evento, y Q, que sería la probabilidad de fracaso. Profe, ¿de qué está hablando? Si yo le digo, yo soy candidata a las elecciones de la alcaldía de Quito, y un estudio estadístico dijo que yo tenía un 70% de probabilidad de ganar las elecciones, yo les pregunto, ¿cuánto es el porcentaje que tengo de perderlas?
yo les aseguro que absolutamente todos ustedes me dicen 30%. ¿Por qué? Porque usted completa el 100 y usted sabe que ese es el fracaso. Si tengo 70% de éxito, el 30% sería fracaso. Ese 70% sería P y ese 30% sería Q, que es el fracaso. Y D representa el error de precisión. El error de precisión. Yo acepto, como recuerdan el ejemplo de la resistencia. A ver, yo estimo que cometo un error de un 10%. Básicamente. Entonces, esto lo va a usar. Usted va, eventualmente me va a tener que consultar acerca de ese proyecto de vinculación. Y bueno, yo les voy a ayudar. Por eso es que medio se las muestro. Son 4 relaciones matemáticas. Yo nada más les muestro una. Y bueno, estas son las actividades que usted tiene en la plataforma. Y no, ni siquiera se las voy a leer porque en la plataforma ya las tiene. Tiene tal cual esto, tal cual. Les doy gracias por su atención. Mire que llegué hasta la 23 y hay más. ¿Por qué? Porque hay ejercicios. Miren, hay ejercicios que son para usted. Estos son ejercicios que son parte de su tarea. Estos que están acá. Entonces, gracias por su atención. La directora de ingeniería, a los profesores que tenemos 4 horas, nos dio la potestad de desconectarnos unos minuticos antes. Yo todavía no lo voy a hacer, me faltan unos cuantos, porque recuerden que debemos convertir el video, luego grabarlo en YouTube y luego hacer todo lo demás, todo el proceso, ¿no? Este tiempo que nos queda, yo les pido que por favor me consulten si tienen alguna duda, bien sea del tema, de cómo les voy a evaluar, de cualquier cosa que tengan. Los escucho o los leo, dependiendo de cómo Profe, ya tomó lista. ¿Ah? Sí, La ya tomó lista, lista. eso es importante. Mire, ¿cómo les pregunto, no? Al curso anterior también lo hice. ¿Por qué? Porque Zoom me puede dar un listado de las personas que están asistentes, pero ¿cómo le están tomando la asistencia a los profesores? El anterior, por ejemplo, yo los agarré a las 8 de la noche. Coméntenme de eso, estimados. Nos tomó, dijo que nos va a tomar después de los 10 minutos de Pero ¿cómo de hicieron gracia ustedes que para da. decir que estaban en clase? ¿Él les preguntó o no les preguntó? O ella, no sé quién fue. Activando el audio, profe. O si ¿Ah? no, por el chat. Activando el audio o por el chat. Ajá. Yo a la sección anterior, porque como no todos están matriculados oficialmente, o sea, respecto a esta gran oportunidad que les dio la universidad, respecto a que se pudiesen matricular, apoyándolos un poco en esto de la crisis que está viviendo no solo aquí Ecuador, sino el mundo entero, ¿no? Yo, algunos no me salen en las listas. Entonces, ¿yo qué les voy a pedir? Ya que yo puedo ver el chat. Cuando yo hago mi conversión de mi clase, de la grabación, a mí me aparece allí un chat. Entonces, allí yo veo las personas. Por favor, cada uno de ustedes, de los que están conectados, ¿cuántos son? Por favor, diga presente. Nada más. No levante la mano, sino diga presente. Y en el camino, por favor, escojamos el presidente de curso. Ustedes, cuando habían 6 personas conectadas, yo les pregunté si se conocían entre sí y la respuesta de todos fue sí. ¿Quién fue su presidente anterior o vamos a escoger otro? El mismo que dice que quiere El ser mismo, presidente. profe. ¿Y quién es? Jonathan Baldión. ¿Quién era? Lo que pasa es que se escucha bajito. ¿Quién era? ¿Quién era su presidente? Bueno, es que no hay ni una niña. La única mujer soy yo. Ortiz dice que Steven Baldión. Él va a volver a ser su presidente, señor Steven. ¿Usted quiere volver a ser el presidente de su curso? ¿Aló? Si es que alguien más quiere que mejor fuera otra persona, bro. Ah, no quiere. Ay, señora, sí. ¿Qué le hicieron al muchacho? Cuéntenme. Sí, porque no acabó el mandato. Dice el señor Benavides. ¿Qué habrán hecho?
Compórtense. Mire que a mí no me gustan los conflictos. ¿Qué hicieron al señor Steven que no quiso terminar su mandato, no? De todas maneras, estimados, ustedes tienen mi número de contacto. Yo les voy a dar un par de días. Yo me imagino que ustedes tienen un grupito de WhatsApp, ustedes se comunican y que en estos días entre ustedes escojan quién va a ser su presidente. Porque no me parece... y no me parece ético que yo agarre y diga, a ver, señor Kevin, o señor Luis, o Elías, Ortiz, cualquiera de ustedes, sea, porque cuando esa persona falla, adivine de quién va a ser mi culpa. Aquí adivine de quién va a ser la culpa. Si yo lo escojo. Del Steven por no aceptar la presidencia. Quizás que le hicieron, ¿saben? O sea, quizás que le hicieron. Ya cuando nos podamos ver en persona, les preguntaré, mire, ¿qué le hicieron que usted no terminó su mandato? ¿Cuál fue la dificultad? Mire que los grupos de ingeniería son grupos relajados, ¿no? No se complique, hable con sus docentes, comuníquese con ellos. Y si ya al final ellos no los escuchan, bueno, pase a la siguiente instancia y hable con la dirección, pero hable con sus docentes. Los de ingeniería generalmente somos todos chéveres. Somos ingenieros, ustedes son ingenieros, eso es perfecto, pues. Entonces, ¿tienen alguna duda? Les voy a dar hasta la semana que viene para que ustedes escojan su presidente. Digo presidente porque no veo ninguna niña por ahí inscrita. Entonces, estimados ingenieros, fue un placer haberles atendido. Espero todo haya quedado claro. Y si no fue así, recuerde que vamos a hacer ejercicios. La semana que viene cubrimos la otra parte de teoría del tema. Y en la semana 3 hacemos ejercicios y van a ver lo maravilloso de entenderlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Hay Ajá, una cuénteme, tarea, señor dice Luis. que hay que realizar las actividades propuestas en el contenido de la semana. Esas son las 3 últimas diapositivas que estaban ahí. Sí, son esas. Vieron que es la pregunta sobre qué tipo de variable es, si es cuantitativa, cualitativa. El primer deber es es una consulta más que todo, ¿no? Y esos ejercicios ahí que son prácticos, ojo, ¿no? Pero sí, los ejercicios son los que están en la presentación. Después de gracias. Listo, gracias. Ajá. ¿Alguna otra? Bueno. Estimado, fue en realidad un placer haberles atendido. Me pareció bastante interactiva la clase, a pesar de que era teórica netamente. Esa fue mi percepción, no sé la de ustedes. Nos vemos la próxima semana. En la semana estaré colgando en la página de inicio cuándo vamos a tener las tutorías. ¿Cuándo vamos a tener las tutorías? Les digo que lo cuelgo allí porque no tienen un presidente. Yo le diría al presidente, mire y avise, pero como no tienen uno, entonces van a tener que estar pendientes de que yo lo publique. Eso será mañana. Mañana publico eso. De ajustar los días de tutoría para que los que necesiten retroalimentación o aclaración de dudas se conecten en una hora específica. Que estén muy bien. Dios los cuide si creen en Dios o lo que sea en lo que crea, que eso los cuide. Feliz noche, estimados. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Dijeron todos presentes, ¿no? Sí, yo Hasta luego, profe. Ok. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Presente. Hasta luego.